Es el momento ahora de recibir a Gustavo Gómez, el experto en libertad de expresión, como así también regulación de medios, director de observacom.org. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Gustavo, buen día, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. La última vez que conversamos lo hicimos aquí en el estudio, ¿verdad? Absolutamente, me acuerdo perfecto. Y curiosamente quizás no sea la expresión más adecuada, pero para las personas que no necesariamente tienen que seguir muy de cerca el derrotero de las leyes en general y de una ley de comunicación en particular, yo podría decir, bueno, curiosamente conversábamos acerca de una ley que en todo caso se estaba discutiendo y que lucía como, aún lo es, una ley relativamente nueva, la aún vigente ley de medios, ¿no? Claro, todavía está vigente y hablábamos de problemas en la aplicación fundamentalmente. Exacto. Luego de que por el 2015, 2016, 16, la Suprema Corte de Justicia había tomado decisiones sobre su constitucionalidad o no. Bien, y ahora, desde la perspectiva política, se anuncia que de hecho la ley va a ser rediscutida porque hay un nuevo proyecto de ley que acaba de ingresar al Palacio Legislativo. Sí, lo bueno es que sacaron de la ley de urgente consideración este tema, que necesita más discusión, más tiempo, seguirá el trámite normal. Para un tema de esta complejidad, meterlo en el paquete de la ley ómnibus no era lo más adecuado. Y si bien hay cosas que nos preocupan, es una buena decisión que no esté en el apuro de los 90 días, sino que con tiempos más normales. Al público entonces necesita quedarle claro que si bien puede verse un poco, la información puede bajar, digamos, en el mismo ascensor, porque llegó la misma semana al Parlamento, es una ley que no integra la ley de urgente consideración, por lo tanto los plazos son los habituales, los corrientes, ¿no? Exacto, además va a entrar por el diputados, la LUC entra por el Senado, y ahí estamos con las dificultades de cualquier actividad social y pública por la pandemia, pero no corren los tiempos tan estrictos que plantea un formato de urgente consideración. Bien, en todo caso, antes de ingresar acerca de las observaciones, los comentarios que tú tenés acerca de este aún proyecto, me gustaría que nos cuentes en 2 palabras qué es el observacom.org. Vos sos director de esta propuesta. El Observacom es Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, es lo que se llama ahora un think tank en inglés, o sea, un equipo de gente pensando, analizando y proponiendo soluciones a problemas que tienen que ver con el tema que le da nombre a nuestro observatorio. Tiene oficina en Montevideo, pero es una organización de alcance regional, trabajando temas de medios, de internet, todo cruzado por libertad de expresión. No es un grupo de activistas más, tampoco es un grupo académico puro. Estamos como en la interfaz de uno y otro, aportando información de calidad, profesional, independiente, y en la medida que podemos también soluciones a problemas que plantean en las sociedades modernas respecto a libertad de expresión, medios e internet. Claro, porque en todo caso, aunque resulte obvio, hay que recordar que, entre otras cosas, las calidades de las democracias se apoyan en distintos ítems. Uno de los vectores que inciden en esta dirección tiene que ver justamente con qué tanta libertad de expresión hay y de qué modo están o no regulados los medios, ¿no? Sí, los medios e incluso toda la discusión nueva de internet. Claramente este tema tiene que ver con la democracia. La libertad de expresión es uno de esos paradigmas internacionales que por suerte la humanidad ha logrado acordar, y esa libertad de expresión se expresa en distintas plataformas. Se expresa, en la calle,
la protesta social, por más que no hay medios, también tiene que ver con libertad de expresión. Pero los medios de comunicación son el soporte fundamental, o uno de los soportes fundamentales para que esa libertad de expresión, tanto de los que tienen medios como de los que no tenemos medios, se exprese efectivamente. Y ni que hablar de Internet, ¿no? Ha reventado, ha explotado el acceso a información y el uso de esa plataforma para comunicación. Y bueno, fíjate que ahí hay también nuevos desafíos para la libertad de expresión. Sobre esos temas trabajamos, y sobre esos temas los propios relatores de libertad de expresión de la OEA o de Naciones Unidas han estado trabajando. ¿Eso implica que la libertad de expresión sea un derecho absoluto? No, pero es un derecho fundamental y por tanto necesita ser protegida y promovida, tanto para garantizar el ejercicio libre e independiente de los medios de comunicación, como también para que la gente tenga derechos a libertad de expresión de la misma manera que los dueños de los medios de comunicación. Y a propósito, este nuevo proyecto, ¿qué diferencias sustanciales tiene con la ley vigente? Ley vigente que tuvo grandes problemas para que fuera vigente, ¿no? Como lo sugerías recién. Bueno, sí, en realidad la ley la ley actual del Servicio de Comunicación Audiovisual está vigente desde enero del 2015. Lo que pasa es que, claro, lo que decís vos es cierto. Hubo muchos recursos enviados a la Suprema Corte de Justicia denunciando su inconstitucionalidad, y eso de alguna manera significó un parate, por lo menos político, no legal. Siempre estuvo vigente, aún con los recursos, pero bueno, era bueno ver qué pasaba con esos recursos, y la verdad que según palabras del propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, en aquel momento Ricardo Pérez Manrique, hoy juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ley superó el test de constitucionalidad. ¿Superó, perdón? Superó el test de constitucionalidad. Ajá. O sea, son palabras textuales. O sea, él manifiesta, lo cual es cierto, que de una ley con más de 200 artículos, apenas fueron cuestionados 8, incluso algunos de manera parcial, para lo cual para él la estructura de la ley no fue afectada, y por tanto concluía con estas palabras literales. O sea, la ley de medios superó el test de constitucionalidad. Sí, o sea, agrego que la frase fue: de unos 200 artículos hemos declarado inconstitucionales unos pocos y no hacen a lo que es la estructura de la ley. Esta ha superado el test de constitucionalidad. Estamos hablando de la ley aún vigente, ¿no es cierto? Exacto. ¿Y por qué señalas esto? Imagino que es en respuesta a que una nueva ley se necesita, ya que la vigente es inconstitucional. ¿Es por ahí viene el comentario? Sí. Es uno de los argumentos, antes de entrar en los cambios, es uno de los argumentos manejados, a mi juicio, de manera incorrecta, por eso que te acabo de decir. O sea, alcanzaba a modificar esos 8 artículos, algunos parciales, que tenían vicios, pero el resto se mantiene. Si es un tema de constitucionalidad, no lo es como tampoco lo es porque la ley sea una ley mordaza, ni que ahora esta propuesta de ley por fin va a asegurar medios independientes y libres. O sea, los oyentes lo pueden repasar rápidamente, pero vos como periodista, o se lo puedo preguntar a cualquier periodista, ¿cuántos casos de censura ha habido esos 5 años que estuvo vigente la ley? ¿Cuántos medios de comunicación han sido cerrados por aplicación de la ley de medios? ¿Ha cambiado la línea editorial de aquellos medios que han sido críticos con el gobierno anterior? Y la respuesta es que no ha habido ningún caso. Es decir, sigue siendo un discurso vacío de contenido. O sea, la ley no era una amenaza a la libertad de expresión, como decíamos antes, como lo dijo la Corte Interamericana, la Corte Suprema de Justicia, y como lo ha dicho la realidad. La ley no es una ley que venga a protegernos de una mordaza contra los medios. Y a propósito, lo es porque fuera inconstitucional. Y desde ese lugar y desde esa mirada,
y más allá de la experiencia, ¿verdad? Es decir, de lo empírico que vos acabás de señalar, ¿cuáles son los argumentos, en dónde se apoyan los argumentos que subrayan la peligrosidad de la ley vigente como mordaza o como amenaza a la libertad de los medios? A ver, yo creo que eso, la verdad, te lo voy a contestar porque creo que corresponde, hay gente que cree en eso, pero hay gente que ha dicho eso y la verdad sabe que no es verdad. O sea, la ley nunca, en la discusión, sobre todo la oposición de los grandes medios de comunicación del país, no fue por un tema de libertad de expresión, fue por un tema de bolsillo, fue por un tema de plata. ¿Cómo es esto? A ver. Claro, incluso si uno ahora ve los cambios en la ley, ve que hay una correlación con eso. Lo que digo es, la ley afectó privilegios que tenían los grandes medios de comunicación, a los que se habían acostumbrado. Nunca habían pagado nada y la ley les obligaba a pagar algo. Nunca habían tenido plazo sus licencias y la ley les obligaba a poner plazo. Siempre habían cobrado por la publicidad electoral gratuita. La ley les decía que eso, siempre habían cobrado por la propaganda electoral. Que sea gratuita les quita recursos. Y así con los límites a la concentración, que es uno de los temas de la actual ley. O sea, se ponía límites a que una empresa o un grupo económico pudiera tener tal poder de concentrar muchos medios, y todo eso, legítimo por otra parte, ¿no? Hay gente que se acostumbró toda la vida a que fuera así, fueron las reales oposiciones a la norma. Y esta norma actual lo que hace es restaurar todo eso. O sea, les vuelve a quitar todos esos pagos que tenían que hacer, la propaganda electoral ya no va a ser más gratuita, y elimina los límites a la concentración de estos medios. Es decir que, a propósito de la ley que empezará a discutirse, los medios de comunicación, a ver cómo lo digo, ¿los dueños de los medios de comunicación podrán tener más medios de comunicación? Sí. La ley va a permitir que, en lugar de tener que un grupo económico tenga 3 medios de comunicación, va a permitir que sea aprobada que una persona, lo cual no quiere decir grupo económico, una persona pueda tener hasta 8 medios de comunicación, pero además también tener internet y además poder repetir su programación en todo el país sin ningún tipo de limitaciones. Cualquier persona puede tener todos los canales de televisión para abonados que quiera, porque si sacaron los límites para eso. Yo juego mucho con la idea de esta ley no hace más libre e independiente a los medios. Esta ley no permite a todos los medios que acumulen. Esto va a facilitar y favorecer a algunos pocos medios que son los que están en condiciones de acumular esa cantidad de poder. O sea, si bien en principio la norma de ser aprobada dice que todos los medios, todas las personas, vos, yo, podemos comprar hasta 8 medios, la verdad que todos sabemos que son solamente 3 o 4 los que van a ser capaces, tienen billetera para adueñarse de casi todos los medios del país. Uh-huh. ¿Y cuál es el argumento que sostiene? Porque, a ver, la idea de que una sola, juguemos con esta imagen, aunque sabemos que no es del todo justa y exacta, pero la idea de que una persona sea propietaria de muchos medios y por lo tanto que sea capaz de, usando los mismos, generar un discurso, un relato, una mirada que responda a intereses que no necesariamente son los de la sociedad en su conjunto. Entonces eso de alguna manera se protege dando la posibilidad a que muchas personas no puedan tener muchos medios. Digamos que el capitalismo ya sabe de esto en las regulaciones, yo que sé, a la hora de tener otros emprendimientos comerciales de la actividad de los ciudadanos y de las sociedades. No es una novedad, ¿no es cierto? La restricción, el límite, el freno a la acumulación. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí,
Con la diferencia de que no es lo mismo ser dueño de supermercado que ser dueño de medios de comunicación, como bien decía Bueno, vos. pero justamente, uno podría suponer que la incidencia de tener medios de comunicación es más grande que la de tener supermercados, y aún así, en muchos lugares, una persona no puede ser dueño de todos los supermercados del país. ¿No es cierto? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Ahora, debe haber alguna razón que lo explique, porque es demasiado, digamos, es demasiado obvio que no está bueno incluso para la mejor mirada de la competencia capitalista, que muy pocos posean mucho, ¿no? Bueno, podemos hablar en los dos planos. Yo creo que acá no estoy manejando intenciones. Lo que quiero decir es que tiene que haber alguna razón que lo explique. Sí. Bueno, acá no estoy hablando de intenciones en el sentido de espuria, ¿no? O sea, hay gente en este gobierno, como lo hay en la sociedad, que está a favor de determinados intereses, y yo creo que sabe perfectamente lo que está en juego acá, y lo que busca es darle poder a un grupo de empresarios con fuerte incidencia en el sector, ¿no? En la política y en los partidos políticos. Pero hay otro conjunto de gente que también está en este gobierno y que impulsa esta agenda desde una lógica distinta, que yo no comparto, que es riesgosa, pero que tiene su explicación. Tiene que ver con una visión muy, te diría justamente, muy mercantilista, ¿no? Muy economicista. No habla en los términos que hablas vos o que hablo yo. Porque vos hablas de decir, bueno, sí, esto es como en cualquier sector de mercado. Sí, pero el problema es que son medios de comunicación. O sea, en nuestro país, la ley de competencia permite incluso el monopolio. Lo que no permite es el abuso de posición dominante. Ajá. En cambio, en medio de comunicación, ya el solo monopolio, no importa la línea editorial, no importa si son buenos o son malos, no importa si abusa o no. El propio oligopolio o monopolio, es decir, que uno tenga todos los medios o que unos pocos tengan todos los medios, ya es mal de por sí, por lo que explicamos. ¿Cuál es la lógica atrás de esto? Hay un conjunto de gente que está ahora en el gobierno, más de tipo técnico, que viene de la ingeniería, que viene de la economía, que dice, tenemos medios de comunicación que, comparados con los medios internacionales que hoy ofrecen comunicación desde Internet o las grandes telefónicas, son medios pequeños. Y por tanto nosotros tenemos que darle escala. Para que puedan competir, esos medios, que insisto, son muy pocos, Sí. en algunas bibliografías se les llama los campeones nacionales. Es decir, los grandes medios nacionales son los que están en condiciones de competir con los grandes medios internacionales. ¿Cómo hacemos para cubrir ese desbalance? Y les doy más poder, o sea, les doy más capacidad de concentrar medios, le quito la competencia extranjera, le quito que paguen dinero por, ¿no?, uso de espectro, etcétera. Esa es la lógica, Alejandro. O sea, vamos a darle escala, vamos a darle fuerza, poder, para que compitan con los de afuera. ¿Cuál es el drama o el problema de esta visión, que es esa que te digo, y me consta que hay gente que cree en eso? Es que, por un lado, hacia adentro, se olvidan de mirar hacia adentro. ¿Qué pasa con medios que ya están concentrados, que van a estar más concentrados respecto al resto del ecosistema mediático? ¿Está bien? O sea, ya teníamos un problema de asimetrías, de desbalance entre medios chicos y medios grandes, entre medios de Montevideo y medios del interior, que significa que los medios más grandes de Montevideo se están quedando con toda la torta publicitaria, la privada y la oficial. ¿Qué va a pasar si les vamos a dar más poder todavía? Con el argumento de pelearle a los de afuera, ¿no? Y no será... El desbalance va a ser peor. Y no, se olvidan. Gustavo, ¿no será que también está arriba de la mesa algo que da la sensación, sin uno ser experto, advertir que ha cambiado? Y quiero decir, la lógica del negocio de los medios de comunicación y de la televisión en particular ha cambiado, está cambiando drásticamente, y está cambiando con nuevas lógicas que implica que, por ejemplo, ser dueño, por decirlo así, de un canal de televisión no es necesariamente sinónimo a hacerte rico y poderoso, porque la gente cada vez mira menos televisión, los soportes han cambiado, los hábitos se han diferenciado, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, necesita de alguna manera
antes te alcanzaba con una panadería, bueno, ahora a lo mejor tenés derecho a tener 4 o 5 panaderías en el barrio. Sí, claro. Hay un poco de eso. El problema es que a cambio de eso, la que pierde es la democracia. O sea, la segunda lectura que hacen mal, la primera es que el desbalance que ya hay con los medios chicos que están sobreviviendo, mientras algunos pocos medios todavía viven, va a ser peor. ¿Está bien? Y segundo, estamos hablando todavía de fuentes de información vitales en Uruguay. Yo entiendo lo que vos decís y comparto. O sea, hay que mirar hacia adelante porque el consumo va cambiando, cada vez nos informamos más por internet. Ahora, todavía falta mucho para que la televisión no siga siendo uno de los principales fuentes de información de este país, uno de los principales generadores de agenda política. Y por eso... ¿Está medido eso? ¿Hay forma de medir eso, por ejemplo, Gustavo? ¿En qué sentido? Eso, justamente la incidencia que, por ejemplo, la televisión aún sigue teniendo desde la generación de agenda, la construcción de relato, la penetración en el público, en los ciudadanos. Sí, por supuesto, y además ahora, más a más favor, lo que ha crecido el consumo de televisión abierta en estos días de pandemia ha sido brutal. Han crecido, los informativos tienen 3 horas. Alejandro, o sea, no te tengo que dar estadísticas ni a vos ni a la gente. Tenemos 3 horas, estamos todos conectados a los informativos. Sí, o sea, también. Si Internet hubiera superado eso, que también ha aumentado el consumo de Internet, no explicaríamos por qué esa gente, si esto se hubiera agotado, voy a razonar también por el absurdo. Si esto no fuera así, ¿por qué estamos peleando por cambiar la ley de medios? ¿Por qué estamos peleando para que las licencias tengan mayor plazo? ¿Por qué están peleando para que tengan más televisión en lugar de menos? ¿Por qué nadie devuelve las televisoras que tiene si este negocio no funciona o no incide? Entendido. Me dijiste al pasar algo sobre lo cual me gustaría que pudieras profundizar. ¿Por qué entendés que de concretarse la ley, repito que todavía es un proyecto, ni siquiera entró a la Cámara de Diputados, que es por donde va a discutirse primero, ¿por qué entendés que pierde la democracia? ¿Amparado en qué argumento sostenés eso, que convengamos que luce como una mala noticia, ¿no? Porque arrancaste diciendo que el tema de libertad de expresión es un planteo, ¿no? En general, yo estoy de acuerdo a nivel del mundo y que eso tiene que ver con la regulación de medios y tiene que ver con el feudalismo. O sea, para que una sociedad sea democrática, necesita la más amplia libertad de expresión. Esto significa necesariamente que haya una diversidad de puntos de vista y de informaciones, por un lado, que se expresen en una sociedad para que ésta sea robusta, ¿no? Sea diversa. Y a su vez, para los ciudadanos, tener acceso a una diversidad de puntos de vista e información. Las dos cosas. Diversidad de fuentes de información y opinión, que tengamos capacidad de expresarnos, como también la necesidad de acceder y de buscar información y opiniones de manera diversa y plural. Una democracia donde unos pocos tengan todos los medios de comunicación y dominen ese discurso es directamente una afectación a la democracia. La ley, entre otras cosas, estoy citando ahora como fuente La Diaria, dice ya no habrá pagos por uso de la licencia, o sea, del permiso, y se permite una concentración de medios incluso mayor que la que fijó la dictadura. Hasta ahí, bueno, La Diaria y vos tienen la misma mirada, ¿no? Es que es un dato objetivo. Está entendido, está bien. La dictadura estableció una normativa allá por el 78, estableció un máximo de 3 autorizaciones de radio y televisión en conjunto para una persona. ¿Qué cambió la ley de medios vigente? Mantuvo el número de 3 autorizaciones, pero también incluyó la idea del grupo económico. Porque ¿qué pasaba todo este tiempo? Que ya lo hemos hablado.
cuando habla de personas, alcanza con que yo, siendo el dueño de una televisora, una radio, lo ponga a nombre de un testaferro, de un amigo, de un familiar, de un abogado, Sí. mantengo el control, pero no figura mi nombre. Esa práctica empresarial engañosa ha sido común en todos estos años, y uno puede decir, pero tal persona, fulanito, tal empresa tiene más medios de la que permite la ley. Pero cuando vas a los papeles, están a nombre de personas diferentes. Ajá. La ley de medios actual planteó lo del grupo económico para poder superar esa limitación que la legislación anterior tenía. Es decir, no importa si vos estás figurando como propietario personal, pero si esa radio forma parte de un grupo y ese grupo supera más de 3, eso está superando el límite de la concentración de vida. La nueva propuesta no solo amplía la cantidad de medios que alguien puede tener, sino que cambia lo del grupo económico y volvemos a las personas. Por lo tanto, una empresa o un grupo económico a través de estas ferros puede tener incluso más de 8 medios de comunicación, porque nadie va a poder controlar que en realidad no sea el dueño. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y una cosa que vos señalaste al pasar, sobre la cual me gustaría conversar unos segundos, tiene que ver con la ley aún vigente otorgó minutos gratis a los partidos en el marco de las campañas electorales, ¿no es así? Sí. ¿Se retrocede en ese sentido? Sí, porque la propuesta es que no haya más minutos gratuitos. Que los partidos deban pagar por la propaganda electoral como se hacía hasta antes de la ley de servicio de comunicación. Bien, o sea que en realidad la posibilidad de que los partidos tengan minutos gratis en los medios de comunicación ocurrió solo en la última elección, la del año pasado. En realidad ni siquiera, porque la ley, como era muy reciente, se iba a aplicar para más adelante. Además, se cuestionó la forma del reparto de esos minutos. O sea, la ley estaba vigente, pero en este terreno no se aplicó para esta elección, sino que se iba a aplicar para la siguiente. Ahora con la nueva ley, si se aprueba, esos minutos gratis no van a existir. ¿Hay alguna razón que explique que un partido político tenga una ley que le permita acceder a publicidad electoral sin pagar dinero y decida cambiar esa ley por una que dice que para acceder a lo mismo ahora tenga que pagar dinero, pero en realidad quien hace la ley son los partidos, o sea, los representantes a través de los partidos? ¿Qué razón puede haber para que alguien que pueda acceder a algo sin pagar prefiera acceder a algo pagando? Bueno, es buena pregunta. No, es que tiene que haber pero mira que lo pregunto porque tiene que haber alguna razón que yo no estoy advirtiendo o que el proyecto en realidad no logro entenderlo. Bueno, el principal tema acá tiene que ver también con la democracia y con la capacidad que tienen los partidos de participar en un proceso electoral, ¿no? Para un poquito para afinar la pregunta. Estoy hablando desde la perspectiva de los partidos, que son los que hacen las leyes, no de los medios, porque yo puedo entender por qué los medios dicen, no, ya la finanza, ya la línea de negocio, ya la lógica del negocio ha cambiado, y si encima cuento con mis presupuestos para armarlos quinquenalmente de X cantidad de segundos y por lo tanto de X cantidad de dinero que ingrese por concepto de campaña electoral, por lo tanto eso desde mi perspectiva es muy malo que se quite, yo necesito que eso permanezca. Yo entiendo que los medios reivindiquen eso, lo pregunto desde la mirada de los partidos, ¿no? Sí, te entendí perfectamente. Mirá, yo realmente la única explicación posible es que los medios piensan llegar a mejores precios o a un trato favorable de los medios por vías directas, como ha sido hasta ahora. Es decir, la única explicación es la capacidad, la incidencia y el poder que tienen los medios sobre los partidos políticos. Es la única explicación posible. O sea, es tanto el poder que tienen los medios principales de comunicación de este país que logran
pasar por encima de los intereses tan claros que has planteado vos. No hay otra explicación. Bien, en todo caso, seguramente habrá representantes nacionales, senadores de la República que puedan darnos una explicación con cabalidad a este hecho. ¿Qué está pasando? A ver, pará, Alejandro, me corrijo en lo siguiente. Obviamente, desde mi opinión, es la única explicación. Hay otra explicación. Lo que pasa es que yo ya tengo la respuesta a esa explicación. Hay otra explicación que dice: esto es una obligación a los medios, o sea, esto es una obligación que se le impone a los medios que implica pasar por encima de su derecho a propiedad. Es una exigencia, ¿no? Que de alguna manera los expropia en su derecho al trabajo, en su derecho a la industria, en su derecho a la propiedad. Uh-huh. ¿Ah? Si lo preguntás, eso es así. Claro. El problema con ese argumento, que probablemente es el que te repitan, es que la Suprema Corte de Justicia ya opinó sobre eso, porque ya lo recurrieron esto, diciendo esos argumentos, y la Corte dijo: miren, eso no es inconstitucional. No se trata de una expropiación del derecho a propiedad. Es una obligación que pueden dar como una contrapartida que no le expropia de toda la publicidad electoral, porque además estos son unos minutos, ¿no? O sea, los partidos pueden contratar más minutos que esto, que es un piso mínimo. Sí, los medios de comunicación pueden vender más minutos a los partidos políticos. Lo que estamos hablando es de una base para que todos los partidos políticos, sin medir su poder, incluso los partidos chicos y los nuevos, tengan acceso a mejores condiciones de manera más equilibrada a una plataforma donde se los conoce o no se los conoce. ¿Qué pasa con la ley y los contenidos de los medios desde la perspectiva, digamos, del concepto identidad nacional, generación de puestos de trabajo, producción nacional, etcétera, etcétera? Básicamente se borra con todos esos objetivos que deberían orientar el trabajo de los medios de comunicación, y solo quedó a último momento lo de respetar una cuota mínima de producción nacional, tanto en televisión como en radio, respecto a la música nacional. ¿La ley anterior llegó a cumplir con esos estándares, con esos requerimientos? Es de las pocas cosas que se aplicaron y que tuvo resultados positivos. Me refiero, por ejemplo, a la exigencia de que las radios deben emitir al menos un 30% de música nacional del total de música que emitan. No del total de la programación de las radios, sino si pasan 9 temas musicales en todo el día, lo que le exige la radio, la ley, es que 3 de esos por lo menos tienen que ser de música nacional. Y la verdad, eso se ha cumplido bien, y incluso los músicos lo han visto como muy favorable para fomentar el trabajo. La Cámara Uruguaya del Disco ha visto ampliar la industria musical uruguaya. O sea, ha tenido una fuerte repercusión y muy positiva en trabajo, en contenido nacional. ¿Eso se mantiene en este nuevo proyecto? Por suerte sí, no estaba en la primera versión, pero por suerte eso se mantiene, y hay que felicitar que se mantenga. ¿La ley anterior en algún momento manejó la posibilidad de que se promoviera la generación de producción nacional, pero especialmente dedicada a la ficción? Menciono esto porque de este modo también se especulaba con la posibilidad de dar trabajo a los actores del Uruguay, ¿no? Sí, la ley vigente incluye no solo el concepto del 60% de producción audiovisual nacional como mínimo en los canales de televisión, que en el proyecto que ha entrado al Parlamento se mantiene, sino que además avanzaba un poco más para estimular y promover que fueran en formatos donde justamente hubiera mayor contratación de personal, ¿no? Más de trabajo, más valor agregado. No solo una cámara fija, ¿no? Una cámara, una persona hablando 4 horas a la cámara, también es producción nacional. Pero se buscaba estimular formatos un poco más densos, que implicaran más trabajo y más valor agregado. Sin embargo, en la nueva norma no va a estar. No pareció tener éxito esa ley, ¿no? Es que justamente en eso no se aplicó. Así como se aplicó lo de radio,
en televisión nunca se llegó a aplicar y a exigir todo eso en toda su dimensión. Seguro Además, que debo decirte, Alejandro, que en esto sí la Corte Suprema lo observó. La Corte dijo, lo del 60% es constitucional. Vos fíjate que hablamos recién de propaganda, ¿no? Electoral, y yo te decía que el argumento que se pone para desde los partidos políticos es que eso viola el derecho a propiedad. Pero el 60% mínimo de producción también es acusado de lo mismo. Y sin embargo, el proyecto de ley lo incluye. Esto ha sido declarado constitucional. Bueno, ni que hablar. Fíjate que el proyecto nuevo, hablando de expropiación, que era lo que se acusaba a la ley vigente, también nos va a obligar a que haya cadenas oficiales. Y también va a obligar a que haya campañas de bien público y gratuitas, lo cual está muy bien, por otra parte. Uh-huh. Pero se trata de lo mismo, ¿no? O sea, es exigirle a los medios, más allá de su voluntad, que pasen campaña de bien público sin pagarlo. Vuelvo a tu pregunta, ¿no? Y entonces, ¿por qué los partidos políticos no quieren exigirle que unos minutos por día sean gratuitos para la propaganda electoral? Si están dispuestos a exigirle, eso está en el proyecto actual, que pasen de pesado, digamos, las cadenas oficiales, que pasen de pesado campaña bien público. ¿Por qué no unos minutos de propaganda electoral? Y por eso vuelvo a mi primera interpretación. Lo que está jugando son otras cosas, no son cuestiones de valores sustanciales de violación de libertades o de principios constitucionales. Tiene que ser otra cosa. Para terminar, según tu conocimiento, lo que has conversado, lo que has leído, lo que has escuchado, ¿cómo vienen posicionándose los distintos actores políticos a la hora de discutir esta ley? Yo creo que el gobierno la tiene más fácil con esta ley que con la ley de urgente consideración. Da la impresión que en términos generales la coalición multicolor va a apoyar esta nueva norma y el único que se va a oponer es el Frente Amplio. Eso en términos muy generales. Obviamente puede haber algún caso en particular. Me animo a decir tal vez que el tema de la concentración puede generar algunos ruidos dentro de la coalición, pero en general te diría que es para pasarla bien por parte del gobierno. Es un proyecto con amplios consensos dentro de la coalición gobernante. Lo pregunto porque el arco, la coalición multicolor tiene partidos grandes, pero también tiene partidos chicos, ¿no? Y seguramente con debilidades, fragilidades económicas, financieras subrayadas, que seguramente pensando en la próxima elección, bueno, llegar a la televisión y pagar sus pautas publicitarias le debe resultar muy difícil. Bueno, acompaño eso. O sea, para hablar en claro, para el Partido Independiente, tener minutos gratis sería algo positivo. Es decir, son partidos que no tienen el poder económico que tienen los partidos grandes como el Frente Amplio, ¿no? O el Partido Nacional, que tienen más espalda financiera para negociar minutos, para pagarlos. Uh-huh. Los partidos chicos pueden tener más posibilidades de competir de manera más leal si hay propaganda electoral. En principio, podría ser un escenario donde en ese tema los partidos chicos de la coalición reivindiquen que se mantenga algún tipo de propaganda electoral gratuita, pero repartida de manera más equitativa de lo que establece la ley vigente. La publicidad electoral gratuita es algo que existe en otros lugares, ¿no? No es un invento de esta ley. No, nosotros estamos atrasados, sigamos atrasados. En casi toda la región funciona la propaganda electoral gratuita. Bien. Bueno, si te parece la dejamos por acá. La anterior ley, la ley vigente, ¿fue aprobada solo con votos del Frente Amplio o también con partidos en aquella época de la oposición? Solo con votos del Frente Amplio. Bueno, muchas gracias, Gustavo Gómez. La seguimos más temprano que tarde, ¿sí? A las órdenes, abrazo grande, saludos a la audiencia. El experto en libertad de expresión y regulación de medios, el director de observacom.org, Gustavo Gómez, a propósito de la nueva ley de comunicación, nos ayudó a poner la mañana en camino.
Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.